Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar la sesión número 5 del curso Cálculo 1. El día de hoy vamos a tener una de las sesiones más importantes porque vamos a ver uno de los temas más relevantes del curso y es la derivada, ¿de acuerdo? Vamos a ver su definición como un límite muy particular. Vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a mirar el problema de la recta tangente. Y al final vamos a ver cómo esto nos va a llevar a la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, el cálculo se desarrolló a la sombra de 4 problemas en los que estaban trabajando los matemáticos europeos del siglo XVII. Uno de ellos es el problema de la recta tangente. Otro era el problema de la velocidad y la aceleración. Otro era el cálculo de máximos y mínimos y también el problema del área. Por ahora nos van a interesar los 3 primeros. Cada uno de ellos involucra la noción de límite y podría servir como introducción al cálculo. Vamos a inicialmente dar una introducción al problema de la recta tangente. Y pues bueno, algunos científicos habían propuesto algunas soluciones parciales. Sin embargo, la primera solución general se le suele atribuir a Isaac Newton y a un alemán, Gottfried Leibniz. El trabajo de Newton respecto a este problema procedía de su interés por la refracción de la luz y la óptica. Bueno, ¿qué es lo que se quiere decir por una recta tangente a una curva en un punto? Bueno, supongamos inicialmente que tenemos una circunferencia como la que está aquí a la izquierda. La recta tangente en un punto P, aquí resaltado, es la recta perpendicular al radio que pasa por P, como se muestra en la figura 2.1. Entonces, esto que está aquí es el centro de permítanme un segundo. Esta que está aquí, este es el centro de la circunferencia. Y del centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia se traza un radio, que es la línea que está aquí segmentada, una línea que está a trozos. ¿De acuerdo? Si yo trazo una línea perpendicular a ella, que pasa por el punto de contacto, esta línea es una línea tangente. Es una línea que apenas toca el círculo en ese punto y forma un ángulo recto con este radio. Sin embargo, en una curva general el problema se complica. Por ejemplo, ¿cómo se podrían definir las rectas tangentes que se observan en la figura 2.2? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo defino yo esta recta tangente? Ya aquí no puedo definir un centro. Quizás cada uno de los puntos de esta curva podrían asociarse con un círculo allí y poner el punto del centro y trazar la línea recta hasta el punto P y luego calcular cuál es la línea que es perpendicular a ese centro, ¿cierto? Se escucha un poco complicado, pero posible. Sin embargo, esa idea se hace imposible cuando tenemos una curva como esta, que primero tiene como una concavidad que cambia. Aquí, ¿qué pasa con el punto P? Ahora bien, otra posible definición podría decir, bueno, es una línea que apenas toca la curva en un punto. Entonces, nos funciona para este caso. Aquí estamos trazando una línea que apenas está tocando nuestra curva en el punto P.
aquí, a pesar de que hay un cambio de concavidad, esta línea no solo toca, sino que atraviesa la curva en solo un punto P. Pero, ¿qué entonces sucede si usamos esa definición en esta última curva? Esta curva que es como una S acá, listo, yo puedo definir un círculo o tratar de usar la otra definición que apenas toque en un punto P, pero si yo prolongo esta línea, aquí toca en otro punto. Entonces, ¿cómo hago? Afirmando que una recta es tangente a una curva P en un punto P, una curva en un punto P, si toca la curva P sin atravesarla, tal definición sería correcta para la primera curva, pero no para la segunda. También se podría decir que una recta es tangente a la curva si toca o hace intersección con ella exactamente en el punto P. Definición que serviría para la circunferencia, pero no para curvas más generales como sugiere la tercera curva. Entonces, en esencia, el problema de encontrar la recta tangente en un punto P se reduce al de calcular su pendiente en ese punto. Recordemos que nosotros sabemos que para calcular la ecuación de una recta hacen falta solamente el punto y la pendiente. Solo se necesita un punto de la recta y su pendiente. Una vez con ello, la ecuación de la recta se puede calcular. Y la ecuación es sencilla. Entonces, es y de x es igual a mx más b, donde tenemos que m se llama la pendiente y b es el intersecto. ¿Por qué se llama el intersecto? Porque cuando nosotros miramos esta ecuación, y igual a mx más b, cuando x se hace 0, entonces es cuando estamos justamente cruzando el eje Y y lo estamos cortando en el punto B. Por eso B se llama el intersecto. Y M me da información sobre la inclinación que tiene esa línea. Por ejemplo, nosotros sabemos que si M es igual a 0, por acá, M es igual a 0, significa una línea horizontal. M igual a 1 significa o es una línea a 45 grados, por ejemplo. Si M es igual a infinito, eso quiere decir una línea, describe una línea vertical. Nosotros sabemos que infinito no es ningún número, ¿de acuerdo? Infinito no es ningún número, por lo tanto, pues no tiene mucho sentido, pero sabemos que en ese caso, infinito, una pendiente infinita describe una línea vertical. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, dejémoslo allí para futuras referencias. Entonces, como yo conozco el punto, yo conozco ya un punto, que es este punto P, entonces ya no me hace falta sino saber la pendiente, porque ya tengo asegurado este punto. Me hace falta la pendiente para conocer la ecuación de la recta. Entonces lo único que hace falta es calcular su
pendiente en ese punto. Se puede aproximar la pendiente de la recta tangente usando una recta secante. ¿Y qué es una recta secante? Miren, acá está. Ah, no, esto no. Eso lo leemos ahora. Una recta secante. Una recta secante es una recta que divide la curva en dos partes. Por ejemplo, en una parte izquierda y en una parte derecha. Y que pasa por el punto P. Por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a marcar el punto P, este de acá. Y por otro punto cercano a la curva, como se muestra en la figura 2.3. Si C, F de C es el punto de tangencia y C más delta X, F de C más delta X es el otro punto de la gráfica F, la pendiente de esa recta secante que pasa por ambos puntos se encuentra sustituyendo en la fórmula. Entonces, vamos aquí a poner una notación. Vamos a utilizar esta letra que se llama delta. Vamos a darle un nombre que significa o que quiere decir variación. Entonces, por ejemplo, delta X quiere decir que hay una variación en X. Delta Y significa que hay una variación en Y, ¿cierto? Entonces aquí, si yo me muevo de C un poquitico, entonces voy a variar ese valor en una cantidad delta X. Delta X es una sola cosa. Y pues si me estoy moviendo sobre la curva, eso generalmente me va a implicar un valor diferente también de la imagen, que va a ser la variación en Y o la variación en F de C más delta X, ¿de acuerdo? Aquí está, esto es delta Y. La pendiente se puede escribir como delta Y como delta X. Ustedes saben que si conocen los dos puntos de una línea recta, la pendiente de esa recta es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces reemplacemos. La pendiente de la recta tangente va a ser F evaluado en C más X, que es este punto, menos F de C, entonces eso es el delta Y, sobre C más X, C más delta X, que es este punto, menos C, que es este punto. Yo aquí puedo claramente cancelar un término. Que es este C de acá. C se va con este menos C. Tienen el mismo valor absoluto y signos opuestos, entonces se cancela quedando únicamente el delta X. Pero entonces, esa es la pendiente de una recta secante. ¿Cómo puedo calcular yo la pendiente de la recta tangente? Entonces veamos. El miembro de la derecha que está en la ecuación es un cociente de incremento o de diferencias. ¿Sí? Es un cociente entre la diferencia en Y sobre la variación en X. El denominador delta X es el cambio o incremento en X y el numerador delta Y es el cambio o incremento en Y. La belleza de este procedimiento radica en que se puede obtener más aproximaciones y más precisas de la pendiente de la recta tangente tomando puntos de la gráfica cada vez más próximos al punto P de tangencia, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, podemos hacerlo por dos lados. Aquí está nuestro punto C, es el que estoy resaltando en verde. Es el punto en donde queremos calcular la tangente.
Ahí está. Y yo puedo tomar otro punto, si bien puede estar a la izquierda o bien puede estar a la derecha. Supongamos que está a la izquierda. Entonces nos vamos acercando por la izquierda. ¿Le suena eso familiar? Nos estamos acercando por la izquierda o nos podemos acercar por la derecha. Límite. En ambos casos lo que está sucediendo es que esta variación en X se está haciendo cada vez más pequeña. Noten esta distancia, ahora es más pequeña, aún más pequeña, hasta que se hace prácticamente cero. Eso quiere decir que cuando se hace realmente en el límite, cuando se hace cero, la pendiente de la recta secante se convierte en la pendiente de la recta tangente y da igual hacerlo por izquierda o por derecha. Entonces, veamos esta definición. Si f está definida en un intervalo abierto que contiene a c, que es el punto donde estamos calculando todo, y además existe el límite de cuando delta x tiende a cero, y esto pues ojo porque está en un denominador. Delta x está tendiendo a cero y está en el denominador. Entonces, esto es el límite cuando delta x tiende a cero con este delta x en el denominador. Y esta es la variación en y. Si ese límite existe, me va a dar m. Y m es la pendiente de la recta tangente. Entonces, la recta que pasa por C, f de C y cuenta con una pendiente m es la recta tangente a la gráfica de f en el punto C, f de C. ¿De acuerdo? Que es este punto que está acá. La pendiente de la recta tangente a la gráfica f en el punto C, f de C se llama también pendiente de la gráfica de f en x igual a c. Entonces, veamos. La pendiente de una gráfica de una función lineal. Nosotros aquí tenemos, ya habíamos hablado de una función lineal. La ecuación es mx más b. Esta es la ecuación de una recta. ¿No? Tomemos todo esto que habíamos escrito acá y nos lo llevamos. Aquí está. Ahí dejémoslo de recorderis también. Entonces, nótese que aquí está la ecuación de la recta. Y de x es igual a mx más b. Aquí tenemos una muy similar, donde la pendiente claramente es 2. De aquí podemos ver, antes de hacer cualquier cálculo, la pendiente es m igual a 2. Simplemente por comparación, ¿cierto? Nosotros habíamos ya visto la ecuación de una recta, donde estamos llamando al coeficiente que acompaña a x la pendiente, y al término independiente lo estamos llamando intersecto. Entonces, claramente aquí la pendiente es 2. Pero vamos a hacer el ejercicio de calcularla en el punto 2.1. Entonces, para encontrar la pendiente de la gráfica f en el punto c igual a 2, vamos a aplicar la definición de la pendiente de una recta tangente como se muestra a continuación. Entonces, es el límite de cuando delta x tiende a 0, y esto es importante, esto tiende a 0, y acá está delta x. De la función evaluada en el punto más delta x menos la función evaluada en el punto. Todo sobre delta x. Ahora, ¿qué hace la función f? La función f toma lo que le pongan dentro del paréntesis, ¿de acuerdo? Lo que sea que le pongan dentro del paréntesis, lo multiplica por 2 y le resta 3. Si dentro del paréntesis ponemos 2 más delta x, entonces 2 más delta x lo multiplicamos por 2 y le restamos 3. Menos, este menos es este menos. Y ahora el argumento que estamos metiendo es 2. ¿Qué hace la función f?
toma el argumento, lo multiplica por 2 y le resta 3. Entonces aquí, esto es lo que hace la función. Multiplica por 2 y resta 3. Y en el denominador siempre está un delta X que tiende a 0. Entonces, veamos. Nosotros aquí arriba vamos a hacer distribución. 2 por 2, 4. 2 por delta X, pues me da 2 delta X. Me da 2 veces delta X. El menos 3, que está aquí, sigue estando acá. Y ahora, menos 2 por 2, 4. Menos por menos me da más y este 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veamos. En este punto, cuando nosotros hemos desarrollado el numerador, vamos a tener siempre muchos términos que se cancelan. Por ejemplo, aquí tenemos un 4 positivo que se cancela con este 4 negativo. Ahora, este 3 negativo se cancela con este más 3. Bueno. Ahora, ¿qué ventajas tenemos? Démonos cuenta que, aunque delta X tiende a 0, delta X aparece en el numerador y en el denominador. Ya el resto de términos del numerador se fueron. Entonces, delta X se cancela. Y tenemos que el límite cuando delta X tiende a 0 de una función constante, nosotros ya sabemos, no pasa nada, es 2. Y este 2 es el que acompañaba a este delta X, que es este 2, es este 2 y es este 2. ¿Verdad? Efectivamente, nos dio que la pendiente de la recta tangente al punto 2, 1, que es este punto de acá, es 2, como lo esperábamos. Aquí está. La pendiente es m igual a 2. Perfecto. Nos dio tal como lo esperábamos. La pendiente de f en c, fs igual a 2,1 es 2, como se observa en esta figura. Muy bien. La gráfica de una función lineal tiene la misma pendiente en todos sus puntos. Esto no sucede en las funciones que no son lineales, como se puede observar en el siguiente ejemplo. Entonces vamos a calcular ahora la recta tangente a la gráfica de una función como esta. Es una función, esa es una parábola, ¿de acuerdo? Es una función cuadrática y está dada por esta expresión, x al cuadrado más 1, donde ¿qué hace la función? Si yo le doy como argumento x, entonces toma el argumento, lo eleva al cuadrado y le suma 1. Eso es lo que hace esa función. Entonces vamos a calcular, perdón, las pendientes de las rectas tangentes en los puntos 0, x igual a 0 y x igual a menos 1. Para ello vamos a hacerlo en el caso general y luego reemplazamos. Entonces, sea c, fs, un punto cualquiera de la gráfica de f. Recuerden que la gráfica es la curva. La pendiente de la recta tangente en él se encuentra mediante límite de cuando delta x tiende a 0. Ojo, delta x, mire así. Recuerden que delta x tiende a 0, entonces hay que ser un poquitico cuidadosos. ¿Y cuál es el argumento acá? Entonces, f evaluada en c más delta de x menos f de c. Entonces, ¿qué hace la función? La función toma lo que le pongan, lo eleva al cuadrado y le suma 1. Entonces, esto es f de c más delta x. Menos, este menos es este menos. F de c, ¿qué hace la función? Toma el argumento, lo eleva al cuadrado y le suma 1. Muy bien. Y abajo va en el denominador delta x que hasta ahora solamente aparece aquí adentro. Vamos aquí a recordar lo que hay, porque nosotros tenemos un binomio al cuadrado. ¿Qué es un binomio al cuadrado? Entonces, a
Y podemos tener aquí de una vez dos posibilidades. De hecho, nosotros podemos tener las siguientes posibilidades. O bien más o bien menos b al cuadrado es igual a el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. De hecho, aquí va el signo que hay allí adentro, más el segundo al cuadrado. Ese es un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos da? El primero al cuadrado, que es c al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y el segundo es delta x. Ahora, este más 1 que sigue acá, tranquilamente. Y ahora, menos por más me da menos este c al cuadrado. Menos por más me da menos 1. Nuevamente ya desarrollamos el numerador. Y recuerdan que les dije cuando desarrollamos el numerador, que en general aparecen muchos términos que se cancelan. Este c al cuadrado, por ejemplo, se cancela con este menos c al cuadrado. Este más 1 con este menos 1. Y podemos ver que han quedado todos los términos que tienen que ver con delta x. Aquí aparece delta x al cuadrado, y acá aparece delta x. Veamos por un momento esa expresión que está allí. Yo tengo acá un factor común. ¿Cuál es el factor común que aparece allí? El factor común que aparece allí es delta x, ¿cierto? Entonces vamos a factorizarlo, porque allí pues se comieron ese pedacito, pero nosotros lo podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos? Delta x que multiplica a 2c más un delta x que queda allí. Dividido todo entre delta x. Y esto es igual al límite de cuando delta x tiende a 0. Este es el límite de cuando delta x tiende a 0. ¿De acuerdo? Es el límite de cuando delta x tiende a 0 y aquí. Espérenme un segundo porque yo creo que yo puedo encontrar aquí para hacerlo mucho más agradable. Listo, así está mejor, ¿cierto? Entonces, en el límite de cuando delta x tiende a 0 de esta expresión, donde nosotros hemos factorizado el factor común que tenían ambas expresiones, ambos términos del numerador, que es delta x. Y me aparece ese delta x en el numerador y me aparece ese delta x en el denominador, de manera que yo los puedo cancelar. Cuando los cancelo, entonces me queda esto que tengo acá, límite de solamente el numerador. Ahora, esta de acá es una expresión algebraica. Es un polinomio, de hecho es lineal. Y nosotros ya vimos que cuando yo tengo una expresión algebraica en un límite, como es una función continua y bien comportada, lo único que tengo que hacer es reemplazar este delta x por 0. Y me da que la pendiente a la recta, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de x cuadrado más 1 tiene pendiente 2 por c. Entonces, veamos en qué puntos queremos calcular. Para c igual a 0, pues la pendiente va a ser 0.
Para c igual a menos 1, pues la pendiente va a ser menos 2. Entonces aquí dice, de tal manera, la pendiente en cualquier punto f, f de c de la gráfica de f es m, esa es la pendiente, igual a 2c. En el punto 0, 1 la pendiente va a ser 0 y en menos 1, 2 la pendiente va a ser menos 2. Aquí nosotros habíamos escrito, si m es igual a 0 es una línea horizontal, si m es igual a 1 es una línea 45 grados, si m es igual a infinito es una línea vertical y le podemos poner algo más. Si m es mayor que 0, es una línea creciente. Si la pendiente es menor que 0, es una línea decreciente. O sea, como inclinada hacia abajo o inclinada hacia arriba. Entonces, veamos. Cuando nosotros reemplazamos en 0, la pendiente nos da 0. Esta es esta primera línea. Veámosla de acá. Cuando reemplazamos en m igual a 0, para 0 nos da una horizontal, que es esta, efectivamente. La pendiente es horizontal y ahí vemos que efectivamente corta el punto en x igual a 0. Una línea horizontal. Ahora, para x igual a menos 1, en menos 1, entonces la pendiente me da m igual a menos 2. ¿Qué espero de menos 2? Pues de lo que habíamos visto, si la pendiente es menor que 0, es una línea decreciente. Efectivamente, acá la tenemos. Es una inclinada hacia abajo, una línea decreciente que pasa por el punto. Acá está el punto. Y todo entonces nos está dando muy bien. ¿Listo? Copien este ejemplo, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces. Mucho llora. ¿Sí? Dime. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno. La definición de la recta tangente a una curva no incluye, ojo acá, no incluye la posibilidad de una recta tangente vertical. ¿Por qué esto? Nosotros habíamos aquí conversado que una línea vertical tiene pendiente m igual a infinito, pero recordemos que infinito no es un número real. ¿De acuerdo? Entonces, como las pendientes deben ser números reales, no podemos tener una pendiente infinito, porque infinito no es un número real. Entonces, por eso dice esto. No incluye la posibilidad de una recta tangente vertical. Para esta se usa la siguiente definición. Si f es continua en C y el límite de cuando delta x tiende a 0, de f de c más delta x menos f de c sobre delta x es igual a infinito, o el límite de c más delta x menos f de c sobre delta x es igual a menos infinito, la recta vertical x igual a c que pasa por c, f de c es una recta tangente vertical. Entonces acá está el dibujo. Entonces en ese punto la tangente sería una línea vertical. Entonces, si nosotros hiciéramos el cálculo, vamos a ver que tenemos un límite al infinito. Bueno, vamos a hacer la introducción del nombre derivada. Esto es como la definición más importante de esta parte del curso, ¿de acuerdo?
Se ha llegado a un punto crucial en el estudio del cálculo. El límite utilizado para definir la pendiente de una recta tangente también se utiliza para definir una de las dos operaciones fundamentales del cálculo, la derivación. La derivada de f en x está dada por, y ojo esta notación, f' de x igual a el límite de cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, siempre que exista este límite. ¿Verdad? Para todos los x, para los que exista ese límite, f' es una función de x. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a esta operación, le metemos una función y me arroja otra función. Observar que la derivada de una función de x también es función de x. Esta nueva función proporciona la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x, f de x, siempre que la gráfica tenga una recta tangente en dicho punto. Es decir, no haya un bache o que no se vaya más o menos infinito. El proceso de calcular la derivada de una función se llama derivación. Una función es derivable en x si su derivada en x existe, pero ya sabemos que decir que una derivada existe depende de que el límite exista. Y derivable en un intervalo abierto AB si es derivable en todos y cada uno de los puntos de ese intervalo. Además de f' de x, que se lee f' de x, se usan otras notaciones para la derivada de y igual a f de x. Las más comunes son, la que hemos visto f' de x, acá está el prima, o esta es muy importante, de y de x. Y', la derivada con respecto de x de f de x, o la derivada con respecto de x de y. La notación de y de x se lee derivada de y con respecto a x, acá está este con respecto a, o simplemente de y de x. Usando notaciones de límite se puede decir que la derivada de y con respecto de x es el límite de cuando delta x tiende a 0 de y de una variación en y sobre esa variación en x. La variación en y, como ya hemos visto, es el límite de cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y eso es f' de x. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición de la derivada. La derivada da una función que entrega la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x. Entonces, vamos a ver el cálculo de la derivada mediante el proceso de límite, que es igual a lo que venimos haciendo, solo que en esta ocasión vamos a hacerlo con una función cúbica. Para ello vamos a necesitar recordar algo. Vamos a recordar que abro paréntesis, a más o menos b elevado al cubo es igual a el primero al cubo más o menos, perdón, antes de eso. Sí, voy bien. El primero al cubo más o menos 3 veces el primero por el segundo, el primero al cuadrado por el segundo, más
3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más menos b cubo. ¿Listo? Listo. Una vez dicho esto, vamos a mirar. Entonces vamos a calcular la derivada de f, que es esta función de acá, en el punto x. ¿Qué hacemos? El límite cuando x tiende a 0, delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x. Esa es la definición de la derivada. ¿Qué hace la función f? La función f toma lo que le pongan entre paréntesis y lo eleva al cubo. Y luego le suma 2 veces lo que le pongan entre paréntesis. ¿No? Ahí está. Donde entre paréntesis acá está el delta x. Luego, menos la función evaluada en x. ¿Qué hace la función? Toma x, lo eleva al cubo y luego le suma 2 veces x. Vale, muy bien. Bueno, el primero es un binomio al cubo. Vamos a utilizar lo que está aquí. Tenemos un signo más. Entonces, el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Y el resaltado donde aparece delta x. Luego, más 2x más 2 veces delta x. Ahora, menos x al cubo menos 2x. Vale, muy bien. Veamos, recordemos que cuando nosotros desarrollamos siempre el numerador, se me van a cancelar varias cosas. Por ejemplo, este x al cubo se me va a ir con este menos x al cubo. Este 2x se me va con este menos 2x. ¿Quiénes me quedaron? Este 3x al cuadrado delta x. 3x delta x al cuadrado. Delta x al cubo y 2 delta x. Todo sobre delta x. Noten que en el numerador, nosotros en todos los términos tenemos delta x, que lo podemos factorizar. Entonces lo factorizamos. Del primero me queda un 3x al cuadrado. Del segundo, como hay 2 delta x, me queda 1. Del tercero, como hay 3 delta x, me quedan 2. Y del último, se va el que hay y me queda este 2 solo. Entonces yo puedo cancelar el delta x del numerador y del denominador y me queda esta expresión que está acá dentro del límite. Esta expresión que está dentro del límite, en el penúltimo renglón, es una expresión algebraica polinómica. Cuando yo tengo una función polinómica, ellas se comportan muy bien. De manera que lo único que tengo que hacer es reemplazar el delta x por 0. Cuando yo reemplazo a delta x por 0, ¿quiénes me sobreviven? El 3x al cuadrado y el más 2. De manera que la derivada de f de x es 3x al cuadrado más 2. ¿Listo? Entonces, hemos derivado esta función. ¿Listo? Cópienlo por favor. Bueno, muy bien. Cabe recordar que la derivada de una función f es en sí misma una función. Misma que puede emplearse para encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto x, f de x de la gráfica de f. Bueno, vamos a calcular otra derivada. Encontrar f' de x, o sea, la derivada de f con respecto a x, para fx igual a raíz de x.
Calcular luego la pendiente de la gráfica de f en los puntos 1,1 y 4,2. Analizar el comportamiento de f en 0,0. Entonces tenemos la tarea de mirar qué pasa cuando x vale 1, cuando x vale 4 y cuando x vale 0. Para esto, antes de empezar, quisiera que recordáramos otra expresión algebraica, y es la diferencia de cuadrados. Esta establece que a menos b, que multiplica a más b, es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Por eso se llama diferencia de cuadrados. Acá el cuadrado de una cantidad menos el cuadrado de otra cantidad se puede factorizar de esta manera, como la diferencia de las cantidades multiplicado por la suma de las cantidades. Bueno, entonces, procedamos. Entonces, f de prima de x se define como el límite de cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x. ¿Qué es lo que hace la función f? Recordemos por un segundo qué es lo que hace la función f. La función f toma un argumento y le calcula la raíz. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a ser, tomo el argumento, que es x más delta x, y le calculo la raíz. Tomo el argumento, que es x, y le calculo la raíz. Además, tengo que tener presente este signo menos, ¿no? Este signo menos es el que me ayuda a que muchísimas cosas se cancelen. Bueno, ¿cómo puedo desarrollar esto de acá? Yo me quiero deshacer de las raíces, porque el delta x está aquí adentro. Si yo simplemente lo reemplazo así, primero en el numerador me da un 0, en el denominador me da otro 0, pero yo no veo cómo factorizarlos. Entonces vamos a utilizar lo que tenemos acá. Yo acá tengo un menos, lo único que tengo que hacer es tratar de buscar la misma expresión, pero con un más. Entonces, como aquí tengo un menos, entonces voy a multiplicar por la misma expresión con un más. Pero para no alterar todo, tengo que multiplicar tanto en el numerador como en el denominador. Listo. Cuando yo hago el producto, entonces me queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces me queda el primero, que es este de acá, x más delta x, es el primero, de hecho, perdón. Este de acá, x más delta x, como está dentro de la raíz, el cuadrado de la raíz es el mismo valor. Recordemos eso también acá. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es igual a la raíz de x al cuadrado, y esto es simplemente x. La raíz cuadrada y elevar a la cuadrado son funciones inversas, y entonces me vuelve y me da la misma función. Entonces aquí, como me da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, entonces el cuadrado de la raíz es lo que está dentro del radicando. Y menos el cuadrado del segundo, que me da simplemente x. Ahora, en el denominador, ¿qué tengo? En el denominador tengo a de este delta x, que sigue estando allá, viene allí, viene otro por acá, por pues esta cosa que viene con la suma. ¿De acuerdo? La misma expresión, pero con la suma. Bueno, en el numerador ya lo desarrollé. ¿Qué pasa cuando yo desarrollo el numerador? Tengo términos que se me pueden cancelar. En particular, este x con este menos x se me cancelan. Y ahora tengo este delta x para cancelar en el numerador y en el denominador. Me queda 1 sobre raíz de x más delta x más raíz de x. Es una función racional y radical al tiempo. Las funciones racionales y radicales en
se puede simplemente reemplazar el valor siempre y cuando el valor haga parte del dominio. ¿Cuál es el dominio de la función? Entonces empecemos acá. El dominio de la función f s son todos los números reales mayores que 0. Entonces es encerrado, 0, coma, y puedo ir hasta más infinito. Y eso lo dejo abierto porque infinito no es un número real, ¿de acuerdo? Este es el dominio de f. Ahora, veamos aquí abajo. Si x es diferente de 0 y es un número positivo, entonces yo puedo simplemente reemplazar a delta x por 0. Así de sencillo. Puedo reemplazar a delta x por 0 porque estoy dentro del dominio de esta función que está dentro del límite. Si lo reemplazo por 0, esto me queda raíz de x más raíz de x son 2 raíz de x. Y la función me queda 1 sobre 2 raíz de x, pero eso lo puedo hacer siempre y cuando x sea diferente de 0. Porque si x es igual a 0, yo tengo 1 sobre raíz de x y si hago este límite, tengo problemas, diverge. Entonces, si x es mayor que 0, eso quiere decir que aunque el dominio de f sea S, el dominio de la función f' es ligeramente diferente porque es los mismos números reales, pero sin incluir el 0. Ahora x no puede ser 0, ¿de acuerdo? Vale, veamos. Nosotros habíamos dicho que queríamos calcular los valores de las pendientes en los puntos. Para x igual a 1, entonces simplemente reemplazo 1 sobre 2 raíz de 1, me da 1/2. Entonces, perfecto. En el punto x igual a 1, yo tengo que la derivada es 1/2. 1/2 es una línea creciente y esa es esta de acá, esta que está de azul. Muy bien. En el punto 4, entonces f' de 4, yo miro 1 sobre 2 raíz de 4. Raíz de 4 es 2. Por 2, 4. Entonces me da 1/4. La pendiente es 1/4. Es un poquito más pequeña. Aquí está. Es una pendiente menor. Menor pendiente. Ahora, en el punto 0, 0, ¿realmente puedo evaluar en el punto 0, 0? 0 ya no es parte del dominio de la derivada de la función f. Nótense que aquí no está incluido el 0. X tiene que ser mayor que 0 en la derivada. Entonces, en ese punto no puedo calcular. Pero si yo fuera terco y lo quiero calcular, entonces me doy cuenta que en 0 yo tendría acá una línea vertical como la tangente de esa función, ¿de acuerdo? Bueno, copien eso por favor. Bueno, a veces pues las funciones se escriben con otro tipo de variable independiente. Vamos a calcular la derivada de otra función. Vamos a calcular la derivada de la función y igual a 2 dividido entre t. Eso quiere decir que la variable ahora es t. Lo vamos a hacer con respecto de t. Entonces, considerando y igual a f de t, se obtiene la derivada de y con respecto a t es el límite de cuando delta t tiende a 0 de f de t más delta t menos f de t. ¿Qué hace la función? Lo que hace la función es tomar a 2 y dividirlo entre lo que le pongan de argumento. Entonces aquí tenemos la definición de la derivada.
Entonces tomamos A2 y lo dividimos entre lo que le pongan de argumento. Aquí ya aparece un delta T. Tomamos A2 y lo dividimos dentro de lo que le pongan de argumento. Y recuerden que acá siempre hay este signo menos. ¿Cómo vamos a hacer acá? Entonces vamos a mirarlo en el tablero. ¿Qué tenemos? Tenemos 2 dividido entre t más delta de t menos 2 sobre t, todo dividido entre delta de t. Esta es la expresión que tenemos, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos la suma de dos funciones racionales. Bueno, la resta. Entonces, ¿cómo era? Recuerden, eran los productos de las diagonales. Esta diagonal en el numerador, el signo, esta diagonal, y luego en el denominador va esto de acá. Entonces, ¿qué me queda? 2t, este por este, menos 2 por t más delta de t, dividido entre el producto, t por t más delta de t. Todo dividido entre delta t sobre 1. Muy bien. Igual. En el numerador yo puedo acá distribuir este y este. Entonces, ¿qué tengo? 2t menos 2t menos por más da menos 2 delta de t sobre t por t más delta de t, todo sobre delta de t sobre 1. Ahora voy a aplicar la ley de la oreja, que es el producto de extremos sobre el producto de medios. Igual. Ah, bueno, pero antes de eso yo aquí tengo términos semejantes, ¿cierto? Este 2t con este 2t se me cancelan. Entonces tengo menos 2 delta t en el numerador por 1 dividido entre t por delta de t por t más delta de t. Donde en el numerador y en el denominador tengo este delta de t que los puedo cancelar. Y tengo entonces menos 2 sobre t que multiplica a t más delta de t. ¿De acuerdo? Vamos a repasar. Tenemos 2 dividido entre t más delta de t menos 2 sobre t, todo eso dividido entre delta de t. Entonces aplicamos lo que hemos visto de la suma de funciones racionales. 2 por t menos 2 por t más delta de t, dividido entre t por t más delta de t. Todo esto dividido entre delta t, que le puedo poner un 1 de denominador. Bueno, aquí vamos a distribuir para eliminar este paréntesis. Tengo 2t menos 2t, menos por más me da menos 2 delta t. Dividido entre, este lo vamos a dejar tal cual, dividido todo entre el delta t sobre 1. Ahora, estos dos son términos semejantes, pero son de igual magnitud con signos opuestos, así que se cancelan. Y me queda únicamente un menos 2 delta t. Y aplicamos la ley de la oreja. Menos 2 delta t por 1 me da menos 2 delta t.
y aquí tengo t delta t por t más delta t. Me queda un factor común, delta t en el numerador y en el denominador, que los puedo cancelar, y me queda entonces menos 2 dividido entre t multiplicado por t más delta t. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Bueno, entonces, como ya hemos visto allí, nosotros llegamos a esta expresión. Menos 2 sobre t por t más delta t. Donde llegamos a una expresión racional y tenemos que tener cuidado con algo. Aquí, para esta función y, el dominio de y es todos los reales con excepción del 0, ¿de acuerdo? T no puede tomar el valor 0. Pero como t no puede tomar el valor 0, porque está fuera del dominio de la función a la que le estamos calculando la derivada, si t no es 0, yo puedo reemplazar delta t simplemente por 0. Entonces, reemplazo delta t por 0 y me queda menos 2. Y abajo me queda t por t, t cuadrado. Y ya está. Eso quiere decir que la derivada de 2 sobre t es menos 2 sobre t al cuadrado. Y ya está. ¿Listo? Bueno. Veamos una cosa. Dice así, se puede utilizar una herramienta de graficación para corroborar el resultado del ejemplo 5. Es decir, usando la fórmula de y de t igual a menos 2 sobre t al cuadrado. Se sabe que la pendiente de la gráfica de y igual 2 sobre t en el punto 1, entonces este es el punto, coma 2, es menos 2. ¿Cierto? ¿Cómo calculo eso? Pues simplemente reemplazo en esta fórmula. Cuando t vale 1, pues me da simplemente el numerador, que es menos 2. Esto implica que usando la forma punto pendiente, ojo, esta es una manera de encontrar la ecuación de una recta. La ecuación de la recta tangente en la gráfica 1,2 es, entonces, y menos 2 es igual a menos 2 t menos 1 o, bueno, encontramos esta gráfica. Vamos a dibujar entonces la función original, menos 2 sobre t cuadrado, y esta función de acá, que es en principio la ecuación de la recta tangente al punto x igual a 1, que pasa, tangente a la gráfica de menos 2 sobre t cuadrado en el punto t igual a 1. ¿Listo? Entonces voy a hacer el dibujo. Bueno, aquí pueden ver ahora en pantalla la función y de t igual a 2 sobre t. Está aquí en morado, ¿sí? Entonces es una función que tiene problemas cuando t es igual a 0. Ya vimos que si nos acercamos por la izquierda a t igual a 0, entonces la función va hacia menos infinito. Cuando nos acercamos por la derecha a t igual 0, la función va hacia más infinito. Eso quiere decir que el límite en t igual 0 no existe. Entonces la función no es continua en ese punto. Vamos a ver ahora si es cierto lo de la recta que pasa por allí. Entonces habíamos calculado que era menos 2t más 4. Entonces voy a dibujar esto. Menos 2t más 4.
Listo. Ahora acá en verde he dibujado la línea menos 2t más 4. Ustedes pueden notar que efectivamente esa es una línea que pasa tangente, es decir, apenas rozando la curva violeta en este punto. Y ese es el punto efectivamente t igual 1. Entonces estamos viendo que pudimos calcular no solamente la pendiente de la recta tangente, sino la ecuación de la recta que es tangente a la curva 2 sobre t cuando t vale 1. ¿Listo? Ahí está el dibujito. Bueno, vamos a continuar. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, bueno, aquí aparece supuestamente el dibujo en un sistema graficador, pero pues bueno, ya es como de mala calidad, ya hemos hablado al respecto. Bueno. Vamos a ver una relación que hay entre la derivabilidad, que es la posibilidad de derivar una función en un punto, y la continuidad de la función en el mismo punto. La siguiente forma alternativa como límite de la derivada es útil al investigar la relación que existe entre la derivabilidad y continuidad. La derivada de f en c es f' de c es el límite de cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. Entonces acá está, por ejemplo, acá hay un punto, acá hay otro punto, y la distancia entre estos dos se va haciendo más pequeña. Entonces, pues yo inicialmente podría trazar acá una secante, ¿cierto? Vamos a trazarla, que no está pintada, pero que pasa de este punto a este punto. Esa sería una secante, ¿cierto? Y pues yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente, que es esta. Y también lo puedo hacer mediante esta forma, que es otra forma de escribir. Des en cuenta que hay una variación en X y la variación en Y correspondiente. Siempre que dicho límite exista, observe que la existencia del límite en esta forma alternativa requiere que los límites unilaterales. Acá hay una palabreja. Unilaterales, ¿qué quiere decir? Pues por un solo lado, como nosotros hicimos los límites, por izquierda o por derecha. ¿Sí? Nótense que aquí está AC por izquierda y AC por derecha. Entonces, existan y sean iguales. Ustedes recordarán que nosotros habíamos dicho que una función es continua si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha y además es igual al valor de la función en ese punto. Entonces, estos límites laterales se denominan derivada por la izquierda y por la derecha, respectivamente. Se dice que f es derivable en un intervalo cerrado a, b, si es derivable en el intervalo abierto que va de a a b. Y existen además la derivada por la derecha en a y la derivada por la izquierda en b. Bueno, veamos más casos extraños. Si una función no es continua en x igual a c, no puede ser derivable en ese punto. Por ejemplo, la función parte entera o mayor entero no es continua en x igual a 0. Entonces estamos en este punto, x igual a 0. Y en consecuencia no es derivable en x igual a 0. Esto se comprueba con solo observar que vamos a acercarnos por la izquierda. Cuando yo me acerco por la izquierda, o sea, por acá abajo, la diferencia entre f de x, ojo, en nuestro caso x es 0. Estamos tendiendo a 0. Pero cuando yo me acerco por la izquierda, yo estoy es acá abajo. La compañía se tira por un extremo. Si está por fuera, alguien tiene que ir correcto.
Arias, Carrascal. No, el partido tan malo. Gracias. Entonces, cuando yo me acerco por la izquierda, yo vengo por acá abajo. Entonces, la función evaluada aquí por la izquierda me da -1, ¿cierto? Pero si me aproximo por la derecha, por acá, me va a dar 1. Y en el punto vale 1. Entonces, si yo hago esto, f de x menos f de 0 sobre x menos 0, cuando x tiende a 0 por la izquierda, me va a dar un valor por allá indeterminado. Me va a dar infinito, ¿cierto? Porque yo voy a estar, esta diferencia que es finita, porque aquí, cuando me aproximo por la izquierda, este valor de x es -1. Pongámoselo acá arriba. Este es -1. Como se puede ver acá en esta figura. Ese valor de la parte entera de x cuando me aproximo por la izquierda es -1. -1 menos 0, pues -1. Y en el denominador yo me estoy aproximando a 0. Entonces aquí tengo un 0 menos 0, 0. Entonces -1 sobre 0, eso diverge, eso no existe, es una división por 0. Pero si me aproximo por la derecha, tengo f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Cuando me aproximo por la derecha, el valor de esta función es 0. ¿Cierto? Lo voy a recalcar con los colores. Acá, cuando me aproximo por la izquierda, es este verde claro, tiene valor -1. Cuando me aproximo por la derecha, es este verde más oscurito, y es 0. Entonces aquí 0 menos 0, 0, sobre 0, cuando x tiende a 0, pero entonces este límite da 0 a pesar de que x tiende a 0 por la derecha. ¿Por qué? Porque en el denominador siempre voy a tener 0 menos 0. En el denominador voy a tener 0 menos 0. Y en el denominador voy a tener un x que es positivo. Esa es la función que estoy evaluando. Y esta función vale 0. Esa función vale 0 para x diferente de 0. Esa función vale 0 para x mayor que 0, porque estamos por la derecha. Como recuerden, nosotros estamos evaluando ese límite, la tendencia, y vale 0, 0, 0, 0, 0 en todo momento, no importa que en el punto diverja. La pendiente, la tendencia es lo que nos interesa, y la tendencia sí nos da 0. Entonces, veamos que por la izquierda diverge, por la derecha da 0. Eso quiere decir que los dos límites son iguales y por lo tanto, en ese punto, la derivada no existe. Aunque es cierto que derivable implica continua, el recíproco no es cierto. En otras palabras, se puede ocurrir una función continua y que no sea derivable. Ojo, esto es otra cosa. Pongamos una línea acá divisoria porque están como si fueran las mismas cosas y no lo son. Entonces, en lo que venimos trabajando, estamos diciendo que una función que tiene una discontinuidad no tiene derivada. Esto es. Entonces, una función discontinua en x igual a c no es derivable en ese punto. Esa es la conclusión que hay allí. Ahora, hay funciones que son continuas y aún así no son derivables. Por ejemplo, vamos a calcular la gráfica de esta función valor absoluto de x menos 2. Recordemos primero qué es lo que es el valor absoluto.
La función valor absoluto, yo tengo lo siguiente. Valor absoluto de x es igual a x para x mayor o igual que 0. Y por otro lado, valor absoluto de x es igual a menos x para x estrictamente menor que 0. Un ejemplo, valor absoluto de 3 es igual a 3. Y aquí un ejemplo, valor absoluto de menos 3 es igual a 3. El valor absoluto me entrega como la versión positiva del número, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el valor absoluto. Como aquí está menos 2, este valor absoluto de x menos 2, lo que está pasando es que me está desplazando el punto de quiebre a 2. Esto es lo que está pasando. Este es ese menos 2. Porque ahora, ¿cuándo va a ser el argumento del valor absoluto 0? Cuando x sea 2, ¿de acuerdo? Entonces estoy desplazándolo. Bueno, veamos. Como nosotros nos podemos dar cuenta, la función es continua en x igual a 2, porque yo puedo con un lápiz sin levantarlo del papel trazar esta línea recta y a partir de este punto trazar esta otra línea. Sin embargo, los límites unilaterales no coinciden, los límites de la derivada unilateral. Entonces aquí me da menos 1. Mientras que aquí me da más 1. Claro, la derivada es la pendiente de la recta. En todos estos puntos tienen la misma pendiente y es m igual 1. En la izquierda todos tienen la misma pendiente y es igual a menos 1. Y en este punto no existe. Simplemente las derivadas por la izquierda y la derivada por la derecha en el punto x igual a 2, porque estamos preciso en el punto de quiebre, no son iguales. Por consiguiente, f no es derivable en x igual a 2. Y la gráfica de f no tiene una recta tangente, porque yo aquí puedo trazar básicamente cualquier línea, y cualquier línea es tangente a esa esquina. Imagínense ustedes en toda la esquina de una pared, tomen una regla. Ustedes pueden poner la regla en cualquier posición y es una tangente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no existe una recta tangente en un punto en el que la gráfica es angular. Vamos a considerar la función x igual a f de x igual a x a la 1/3. Por ejemplo, acá está la gráfica. Esta función es continua en x igual a 0. Sin embargo, este límite si yo quisiera calcular la derivada en el punto 0, pues me da x a la 1/3 menos 0 sobre x. Y esto es 1 sobre x a la 2/3. Cuando x tiende a 0, esto diverge. Vamos a mirar qué es lo que está pasando. Esto es igual a x, y voy a escribirlo así, a la 1/3 sobre x. Voy a quitar el igual y simplemente voy a trabajar el numerador, ¿de acuerdo? Disculpe, voy a trabajar simplemente lo que aparece allí. Entonces, lo que tengo es esta expresión de acá. X a la 1/3 sobre X.
Esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Yo puedo pasar Sx a la 1/3 al denominador. ¿Y cómo me queda? Esto me queda igual a 1 sobre x por x a la menos 1/3. Recuerden que cuando yo paso de numerador a denominador, lo que sucede es que el exponente cambia de signo. Entonces ahora tengo x a la 1/3. A la menos 1/3 en el denominador. Ahora, como son productos con la misma base y el primero es 1, yo lo que tengo es esto igual a 1 sobre x a la 1 menos 1/3. Se deja la misma base y se suman los exponentes. Y bueno, ¿cuánto es una torta menos 2/3 de la torta? ¿Cuánto me queda? Pues me va a quedar, perdón, una torta menos 1/3 de la torta, pues me van a quedar 2/3, ¿cierto? Si lo divido en 3 y cojo 1, me quedan 2. Entonces, por eso en el denominador aquí aparece x a la 1 sobre x a la 2/3. Pero cuando x tiende a 0, esto diverge. Y ya vimos qué es lo que significa que una función tenga una derivada que me dé este límite hacia el infinito. Significa que hay una vertical, una recta tangente vertical. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos discutido ya. Y esa recta tangente vertical es en este punto. Ahí está. ¿Listo? Entonces tenemos 3 casos para los cuales una función no es derivable. Cuando es discontinua, no tiene derivada en un punto. Sí. Entonces, es discontinua en dicho punto. O es angular en dicho punto. Puede ser continua, pero es angular. O la tangente es vertical. Entonces, estas son las razones por las cuales una función no tiene derivada en un cierto punto. ¿Listo? ¿Ya copiaron? Bueno. Bueno, vamos a mirar el caso opuesto. Si una función es derivable, entonces es continua. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos claro. Porque ya habíamos visto que si no es continua, no es derivable. Entonces, si es derivable es porque es continua. Bueno, vamos a ver algunas derivadas, algunas reglas de derivación que son muy importantes. La primera es la derivada de una constante. La derivada de una función constante siempre es 0. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función y igual a 7, la derivada es 0. Si la función es 0, su derivada es 0. Si la función es menos 3, su derivada es 0. Si la función es k pi cuadrado, donde k es constante, su derivada es 0.
Bueno. Y esto yo quiero que sí, por favor, se lo tatúen, se lo aprendan, lo apunten por todo lado, post-it por todo el cuarto. Y es esta derivada. La derivada de x a la n es n veces x a la n menos 1. ¿De acuerdo? Así de sencilla. Es muy sencilla y es la regla más importante que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si la función es x a la 3, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, ojo, la regla es, tomo el exponente y lo multiplico por el coeficiente. Eso es lo primero que debo hacer. Y luego le resto 1 al exponente. Esa es la regla de derivación. Entonces, si yo tengo x a la n, tomo el exponente y lo multiplico por el coeficiente. En este caso, pues es 1, pues lo multiplico por 1. Y le resto una unidad al exponente. ¿De acuerdo? Eso es lo que me interesa. Y vamos a ponerlo, vamos a llevarnos esto y lo ponemos acá. Entonces, si quiero calcular la derivada de x, entonces recuerden que esto es tomar, esto es x elevado a la 1. X elevado a la 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero calcular la derivada, Multiplicar por el coeficiente. entonces multiplico por el coeficiente. Entonces me queda 1 que multiplica a x elevado a la 1 menos 0, menos 1, perdón. Porque tenía el exponente 1 y ahora le voy a quitar 1. Y esto es igual, bueno, 1 por x y eso al multiplicar por 1 no me da sino lo mismo. Y 1 menos 1 es 0. Y x elevado a la 0 es 1. Y esto vale para x diferente ¿dónde está? Para x diferente de 0, porque 0 a la 0 no existe. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de simplemente x es 1. Ahora bien, si lo hago por la regla, si yo puedo calcular en x igual a 0 mediante el límite, pero estoy aplicando la regla. La regla. Vamos a seguir con ella. Vamos a calcular estos de acá. Entonces, si tengo x al cubo, tomo el exponente, lo multiplico por el coeficiente y le resto una unidad al exponente. Entonces me queda 3 por x y 3 menos 1, 2. ¿De acuerdo? Acá está el exponente. Pues aquí me queda. Y le resto 1. Raíz cúbica de x. Entonces yo me acuerdo que raíz cúbica de x es realmente x a la 1/3. Entonces, ¿qué hago? Tomo ese exponente, lo pongo como coeficiente y 1/3 menos una unidad son menos 2/3. Y eso pasa al denominador. Recuerden que si tiene un signo negativo el exponente pasa al denominador y queda con el exponente positivo. 1 sobre x al cuadrado. Esto es x a la menos 2. ¿Qué hago? Lo pongo el exponente de coeficiente o lo multiplico por el coeficiente y le resto 1.
Menos 2, menos 1, menos 3. Como tiene el exponente negativo, pasa al denominador y queda con exponente positivo. Entonces, aquí está. Ojo, miren, acá está el procedimiento. Dada 1 sobre x al cuadrado, se escribe de la forma más adecuada como x a la n, entonces quedaría x a la menos 2. Al derivar, yo cojo ese menos 2, lo multiplico por el coeficiente y le resto 1 al exponente. Y ahora, como el exponente me queda negativo, vuelvo y lo pongo en el denominador. Si la función es x a la 4, ¿qué hago? La derivada es, paso ese 4 y lo multiplico por el coeficiente, entonces me queda 4x y le resto 1. Entonces la derivada es 4x al cubo. Ahora, si lo quiero calcular en estos puntos, en x igual menos 1, pues menos 1 al cubo por 4. Si lo quiero calcular en 0, x igual a 0. 0 al cubo por 4, 0. Si lo quiero calcular en 1, 1 al cubo por 4 me da 4. ¿De acuerdo? Aquí está la gráfica de esa función y sus respectivas tangentes. Ejemplo. Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de x cuadrado cuando x igual a menos 2. Entonces, calculamos la derivada de x al cuadrado. ¿Cuál será la derivada de x al cuadrado? Bajo este 2, lo multiplico por el coeficiente y le resto 1 al exponente. Acá está, 2x. Cuando x es igual a menos 2, entonces la pendiente es menos 4. Ya tengo la pendiente. Bueno, utilizo el punto pendiente para encontrar la ecuación de la recta que es tangente en ese punto. Vamos a comprobarlo. Entonces, vamos a pintar la función x al cuadrado. Vale, entonces, nosotros tenemos aquí ya la función. Nosotros estamos queriendo ver cómo es la función x al cuadrado. Acá está. Aquí está. Y de x igual a x al cuadrado. Muy bien. Ahora, se calculó cuál era la pendiente, que era 2x, y se calculó en un punto particular. Veamos en qué punto era. Nosotros calculamos en f igual a menos 2. Es el punto en el que estamos calculando. Y nos dio que es menos 4x menos 4. Vamos a comprobar. Entonces, en menos 2. Acá, vamos a ver. Voy a dibujar la línea recta menos 4x menos 4. Coma, menos 4x menos 4. Ahí está. Entonces, yo dibujé en morado, está la línea x al cuadrado. Y nosotros calculamos también la pendiente de esa línea en menos 2 y nos había dado menos 4. Y por punto pendiente, digamos, allí en el libro está calculada la línea recta que es tangente a esta parábola justo en el punto x igual a menos 2 y había dado la ecuación menos 4x menos 4, que es la línea que aparece acá. Ustedes se dan cuenta que efectivamente esa línea es tangente a la curva en ese punto. Si yo hago las líneas un poco más delgadas, se ve aún mejor. Vamos a hacerlas un poquitito más delgadas. Es que a veces no se ven bien si son muy delgadas.
Listo. Ahí se ve que toca escasamente en un punto. Se ve como si de hecho pasara allí, pero es por problema del tamaño el grueso del punto acá. ¿Listo? Entonces ahí está muy bonito. Sí coincide todo muy bien. Listo. Bueno. Como la derivada es un límite, nosotros vimos algunas propiedades de los límites, ¿cierto? Las constantes simplemente salían de los límites. ¿Sí lo ven? Entonces, como la derivada es un límite, cuando yo tengo una constante por una función, esa constante sale. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si ahora yo tengo y igual a 2 sobre x, entonces, acá está esa constante, aquí está el exponente. Entonces, podemos calcular esa derivada. Primero que todo, la constante sale. Y calculo la derivada de x a la menos 1, que la sabemos calcular. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar el menos 1 por el coeficiente y restarle 1 al exponente. Entonces me queda, aquí tengo este coeficiente y como ese exponente es negativo, queda en el denominador. Y ahí está la derivada. Siempre el mismo procedimiento. De hecho, vamos a volver a copiar nuestro procedimiento que lo teníamos por acá para que no lo olvidáramos. Se me quedó en algún lado. ¿Dónde está? Acá está. ¿Por qué no viene? Y ahora sí llegó. Listo. Entonces ahí tenemos la forma de calcular la derivada de x a la n. Veamos aquí. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? El coeficiente es 4/5. Acá está, 4/5. Y él simplemente sale de la derivada. Y tenemos t al cuadrado. El exponente es 2. ¿Qué hace? Ese 2 pasa a multiplicar el coeficiente y le resto 1. 2 menos 1, 1. T a la 1. 2 por 4, 8/5. Y ya está, acá está. 2 raíz de x. Este coeficiente es 2, 2. Y raíz de x es x a la 1/2. Este sale. ¿Cómo se deriva x a la 1/2? Entonces, cojo el exponente, lo multiplico por el coeficiente y le resto una unidad al exponente. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Este 2 con este 2 se cancela, me queda x a la menos 1/2, que es 1 sobre raíz de x. Aquí hay otro. Acá hay 1/2, este es 1/2. Y x raíz cúbica de x cuadrado, recuerden que lo que aparece dentro de la raíz es el denominador del exponente. Eso es igual a x a la 2/3. Como está en el denominador, pues pasa al numerador como x a la menos 2/3. Ahora, una vez lo tengo expresado así, lo derivo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, paso a multiplicar por el coeficiente que esté, ese exponente. Y al exponente le resto 1. 2/3 menos 3/3 son menos 5/3. Y listo. Lo puedo escribir así, 3 por x a la 5/3 o 3 raíz cúbica de x a la 5. ¿No? Aquí está. Entonces, más ejemplos. Aquí el coeficiente es 5/2. ¿Y el exponente cuál es? Si está en el denominador, es menos 3. Entonces acá está 5/2 por x a la menos 3. ¿Qué se hace? Se deja el coeficiente, el exponente pasa a multiplicar el coeficiente y le resto 1 al exponente. Menos 3 menos 1, menos 4. Y ya opero más por menos menos.
3 por 5, 15 medios, y como este exponente está negativo, pasa al denominador. ¿Listo? Aquí, ¿qué tenemos? 5 sobre 2x al cubo. Dos x al cubo es igual a 2 al cubo por x al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8 x al cubo. Listo. Entonces, con eso en mente ya sabemos que el coeficiente es 5 octavos y por x, como está en el denominador, pasa al numerador como menos 3. Entonces tengo el coeficiente 5 octavos y tomamos el exponente, pasa a multiplicar el coeficiente y le restamos 1 al exponente. Menos 3 menos 1, menos 4. Y operamos. Más por menos menos, 5 por 3, 15, 8 en el denominador, y como este 4, ese exponente está negativo, pasa al denominador positivo. Veamos otro ejemplo. 7 tercios es el coeficiente. Ese es el coeficiente. Ese es el coeficiente. Y x está a la menos 2. Pasa al numerador y queda x al cuadrado. ¿Qué se hace? Se multiplica ese exponente por el coeficiente y al exponente le quitamos 1. 2 menos 2, 1, que no se escribe. Y listo, 7 por 2, 14 tercios de x. Aquí, ¿qué tenemos? Vamos a ver qué es 3x al cuadrado, porque recordemos que como está con menos 2 en el denominador, yo lo puedo pasar al numerador cambiándole el signo al exponente. Y esto es igual a 3 al cuadrado por x al cuadrado. Y esto es 3 por 3, 9, x al cuadrado. Y 9 por 7, 63. Entonces acá el coeficiente es 63. Por x al cuadrado. ¿Qué hago? Dejo el coeficiente y el exponente lo bajo a multiplicar el coeficiente y le resto 1. 2 menos 1, 1. 2 por 63 son 126x. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta allí? Vale, muy bien. Nosotros vimos algunas reglas de límites. Recuerden que el límite de una suma es la suma de los límites siempre y cuando cada límite exista. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Como las derivadas son límites, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una resta es la resta de las derivadas, simplemente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una expresión como esta, entonces yo lo que tengo que ver son los coeficientes y los exponentes. Entonces aquí, vamos a derivar esto. Entonces, es la derivada de unas sumas. Pues yo derivo cada término y los voy sumando. La derivada de x al cubo pasa el exponente a multiplicar el coeficiente y le resto 1. Entonces me queda 3x a la 3 menos 2, 1. Menos 4, acá está el menos 4, x. Pasa el exponente que es 1 a multiplicar el menos 4, sigue menos 4 y me queda 1 menos 1, 0. X a la 0 es 1. Más 5, esta es la derivada de una constante que es 0. Veamos este de acá. Menos, esto es menos 1/2 por x a la 4. ¿Cómo lo derivo? Entonces, menos x a la 4
sobre 2, la derivada de esta expresión con respecto de x es igual a ¿qué? A menos el 4 que está de exponente pasa a multiplicar el coeficiente que era menos 1, menos 4, x a la 3 dividido entre 2. Pero 4 dividido entre 2 es 2. Entonces me queda menos 2x al cubo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Menos 2x al cubo. La derivada de 3x al cubo. Entonces yo identifico el coeficiente, identifico el exponente. Multiplico el exponente por el coeficiente. 3 por 3, 9. Y al exponente le resto 1. 3 menos 1, 2. Listo. Siguiente. Identifico el coeficiente, menos 2. Identifico el exponente, 1 menos 2 por 1, menos 2. Y 1 menos 1, 0. X a la 0, 1. Y ya quedó esa derivada. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta derivada de expresiones algebraicas? Bueno. Pueden verificar. Bien, entonces, recuerden que para la siguiente clase nosotros tenemos el parcial. Sin embargo, nosotros vamos a hacer 1 hora de ejercicios. Nos vemos a las 6:30, la hora normal. Vamos a hacer 1 hora de ejercicios y luego las últimas 2 horas ustedes tienen el tiempo de hacer el parcial. El parcial son 90 minutos. Van a ser 10 preguntas, más o menos de selección múltiple, como las que les han salido en los quizzes, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Una feliz noche, un feliz fin de semana y nos vemos la semana entrante. Hasta Aló, entonces. profe.